los dirigentes mapuches, porque no puedo ser responsable de decir está todo bien sin advertir. El reglamento 66 obstaculiza el espíritu político del cual se sostiene el 169. Lo obstaculiza, lo dificulta la aplicación. Entonces, claro, si queremos ser solo bacheletistas y queremos aplaudir todo, podemos decir que hagamos la consulta sin tomar en cuenta este aspecto. Y yo tengo que advertir de que eso es importante tenerlo presente. Porque si no lo decimos nosotros los dirigentes, que de otra manera tenemos algunas lucideces, entonces el 169 con el 66 se aplica para toda la materia en adelante. Y eso es peligroso. Porque el 66 de una u otra manera restringe, achica las facultades del 169. Entonces es importante dejarlo presente de que eso hay que tomar una decisión. ¿Qué dice el gobierno de turno con respecto a este punto? ¿Lo va a hacer nunca más papito? Como dicen algunos, por esta vez lo aplicamos porque es una premura política, porque tiene que cumplirse con el Ministerio Indígena, pero vamos a cambiar el 66. Ese es un pronunciamiento que nosotros esperamos que se haga. Porque si se sigue manteniendo en otras materias para consultarle a los indígenas, haciendo valer el 66, que es el reglamento que hace funcionar el 169, entonces tenemos que advertir de que es un camino equivocado. Entonces, por lo menos yo, como alcalde de Tirúa, necesito claridad en ese aspecto. Es un punto que yo quiero advertir. De mi experiencia como dirigente, estimada autoridad y estimado dirigente, yo creo en la presidenta Bachelet. Yo creo, porque así lo demostró en la práctica con la gestión que hicimos como identidad territorial de la Quincha. Yo quiero recordarle a ustedes cuando está el primer periodo de la presidenta Bachelet, en su campaña, de la primera vez, hizo una junta de mapuche, si no me equivoco, en el estadio de Imperial. ¿Quién fue a esa reunión del estadio de Imperial? Si alguien hay aquí, por favor, si levanta la mano, me sentiría que no estoy mintiendo. En la primera campaña, no en este gobierno actual, la primera vez, fueron hartos mapuches a juntarse en el estadio de Imperial. ¿Quién me podría decir que estuvo en esa reunión aquí? ¿Alguien de aquí estuvo en esa reunión? Nadie. Bueno, yo debo dar fe, y yo fui testigo de que se hizo esa reunión. Y ahí, en esa reunión, dijo la presidenta, vamos a trabajar por varias cosas. Y yo no fui. Yo no estuve en esa reunión. Lo dijo la prensa, se juntó. Se llenó el estadio Imperial con harta gente que llevábamos o que llevaron a hacerle un acto de presencia y de apoyo al presidente, para que fuera presidente. La segunda vuelta. Acto seguido, la identidad territorial afquenche se reunió en Temuco, en su sede, con no más de 50 dirigentes, en privado, no en secreto, con la candidata después de esa reunión. Y nos reunimos con ella en Temuco, en una sede con no más de 50 dirigentes, en privado, no en secreto. ¿Y para qué nos reunimos en aquel tiempo? Estoy hablando hace 8 años atrás. Poco más. ¿Hay alguien que sepa para qué sirve la ley de afquenche? ¿No? Yo creo que hay muchos que saben aquí para qué sirve la ley de afquenche. Porque otra de las confusiones que existen entre los mapuches, que mapuche, mapu, tierra, chequente. Con el riesgo de que me van a discutir, yo les puedo asegurar que mapu no es tierra. Mapu es todo. Y cuando estamos hablando de mar, estamos hablando también de parte del todo. Entonces la ley de afquenche lo que hace es no solamente garantizar derecho a la tierra a los mapuches, sino también al mar. Y esa ley se llama ley de afquenche. Y la presidenta Bachelet cumplió, lo aprobó, le puso toda la energía con su equipo. Se va a crear el Ministerio Indígena. Lo importante es hacer un acto de fe, si es que estamos de acuerdo o no de la forma que se hace. Y yo tengo algunas también ruidos frente a eso. No conozco la metodología, no nos han invitado nunca a conversar
¿Cuáles van a ser las reglas del juego que vamos a hacer en esta cuestión? En términos más concretos, lo que falta que muestre el gobierno, capaz que me sorprenda en esta presentación, es el cuerpo del delito. O sea, que nos digan qué tiene contemplado en su cabecita política el gobierno, de qué tipo de ministerio se quiere crear. O me muestra, o el gobierno está dispuesto a crear un ministerio estilo de obras públicas, ministerio de obras públicas, o está con una especie de ministerio estilo medio ambiente. Porque si uno conoce un poco más esto, el Ministerio de Obras Públicas tiene mucho poder y tiene mucha plata. Y uno ve el Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Vialidad, alrededor del Ministerio de Obras Públicas. Ve Dirección Regional de Obras Portuarias, Obras Públicas. Ve Dirección Regional de Obras Hidráulicas, Obras Públicas. Y tiene una cantidad de músculos del Ministerio de Obras Públicas que efectivamente tiene mucho poder en Chile. Vamos al Ministerio de Justicia. Tiene una cantidad de redes de poder que tiene mucha fuerza. Vamos al Ministerio de Medio Ambiente. A mí, sin ser peyorativo, pero he visto los CEREMI de la 9ª y de la 8ª región que su escritorio y su oficina lo van trayendo en el acto. Y se muestra al país que existe un Ministerio de Medio Ambiente que es tremendamente importante para Chile. Es importante, claro, pero no tiene ninguna fuerza. Entonces, si corre el riesgo que no muestran las cartas, el gobierno no muestra la carta de qué tipo de ministerio que se quiere crear, porque no me vengan a decir a mí, que soy un poquito más antiguo en esta materia, de que nos van a preguntar cómo quieren que sea el ministerio. Porque eso no es así. Eso ya está cocinado de ley. Eso está configurado en la cabecita de lo que están creando el ministerio. Lo que va a pasar es que nos van a preguntar si estamos de acuerdo y en el fondo validar una decisión que está tomada. Entonces esas cosas yo creo que también me hacen ruido. Por lo menos a la entidad territorial de los quenches le hace ruido, porque no me gustaría que las futuras generaciones nos acusen a nosotros que estamos aquí que fuimos abajo de creación de un ministerio que solamente es simbólico, una CONADI mejorada. Y la CONADI sirve a... Porque yo debo confesar, y excúsenme que le estoy tomando más tiempo de lo prudente tal vez. Cuando se creó la CONADI, yo era uno de los que también tenía dudas. Debo confesar ahora de reconocer que la CONADI al tiempo que ha venido ha servido. Ha servido para resolver los nudos que ha producido el movimiento indígena con el Estado, para resolver el tema de la tierra. Pero está corta. Por eso ahora el gobierno se está creando el Ministerio Indígena. Entonces, yo siento de que es importante embarcarse en esto, pero hay que tomar la reserva y las preocupaciones que tenemos que tener. A mí me hace ruido el 76, creo que tiene que quedar claro de parte del gobierno si es que hacer una política de todas las consultas como aplicación en función del 66, y yo creo que tiene que mostrar las cartas de qué ministerio estamos pensando. ¿De qué ministerio? ¿Con dientes o sin dientes? ¿Va a morder o no va a morder? ¿De qué ministerio nos están hablando? ¿Con músculo o sin músculo? ¿Bueno va a correr o bueno va a dormir? ¿De qué ministerio estamos hablando? Porque eso es histórico. Esto es importante porque después de decir el Ministerio Indígena es responsable de que no resuelva los temas indígenas, pero si no le dan los músculos no lo va a resolver nomás. Entonces, a mí me hace ruido eso. Tengo la impresión también de que como se han mostrado las cartas, y espero que yo me sorprenda aquí, hay una especie de información asimétrica. Y cuando hay información asimétrica, los que tienen la mayor información toman las decisiones ventajosas. Entonces es muy importante que los mapuches tengamos toda la información a la vista y ahí recién podamos decidir si vamos a participar activamente en esta cuestión. Porque también tenemos que decir
de que la presidenta puede tener muy buena intención, y yo tengo la claridad que así lo es, porque así lo ha demostrado, pero esta cuestión después se juega en el Parlamento. Si el Ministerio no lo aprueba la presidenta, lo propone la presidenta, pero se juega en el Parlamento. Y a mí no me gustaría, como Adolfo Millaur, de que esta decisión, como se hizo con los estudiantes, como se hizo con la reforma tributaria, todos aplaudimos, y cuando se pone compleja la cosa, se toma una decisión en una cocina. Porque ahora hay cocineros, no hay políticos, hay cocineros en este país. Entonces, eso es grave. Si se va a tomar decisión, que se tome en la instancia política que corresponde y a rostro descubierto. No en la cocina, donde no sabemos quiénes son los cocineros. Esa es una cosa importante que tener claro, porque es una ruta que hay que fijar. Porque si no, yo no quiero ser parte de un proceso que a lo mejor puede ser muy interesante, fue muy eufórico, pero al final terminamos siendo una especie de justificación de una decisión que ya está preconcebida. Gran amiga Machi que tuve acá en la provincia de Arauco, que me contaba una historia. Me decía que una vez su hijo le preguntó, mamá, estaba con un 100 pies en la mano, y le dijo, ¿qué patita es la que tengo que mover primero? ¿Las dos primeras de adelante, las dos del medio, las dos de atrás, las dos de más atrás? Y le dijo, mira, deja de cavilar y camina. Y yo creo que efectivamente lo que hemos hecho durante estos últimos años en los gobiernos que han estado vinculados a una visión más progresista de la vida ha sido precisamente caminar a partir, digamos, de lo que hemos hecho. Si yo pudiera resumir rápidamente, digamos, en 2 minutos, 3 minutos, lo que se ha hecho durante estos últimos años de los distintos gobiernos, uno podría representarlo de la siguiente manera. El gobierno de Patricio Aylwin, en la recuperación de la democracia, lo que hizo fue reinstalar la democracia en Chile, para que pudiéramos estar así como estamos hoy día, conversando todos juntos, e incluso expresando a veces diferencias, y con la seguridad de que no nos va a pasar nada, porque estamos en democracia. Y eso es precisamente el gran valor que tuvo el gobierno de Patricio Aylwin. Si uno puede valorar en un segundo cuál es el aporte del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, es que luego de instalar la democracia, la gran pregunta era cómo instalamos a Chile en el mundo. Un país que estaba desprestigiado en el mundo, que no se nos abrían las puertas para progresar, del mercado, para producir, etc. Y por lo tanto, claro, el presidente Frei lo que hizo precisamente fue abrir el mundo a Chile nuevamente, e incorporó a Chile en el mundo, en los mercados, para poder efectivamente, ¿no es cierto?, de la producción, volver a recuperar la economía chilena y poder seguir progresando. Si uno evalúa lo que fue el gobierno de Ricardo Lagos, también en un segundo, uno podría decir entonces, estábamos ya con la democracia instalada de Aylwin, habíamos recuperado el prestigio de Chile en el mundo, con Eduardo Frei, pero había que instalar la estructura del país para poder competir en el mundo con nuestras producciones, y por lo tanto había que instalar la infraestructura, puertos, aeropuertos, caminos, para que efectivamente lo que producíamos pudiera, ¿no es cierto?, ser parte del desarrollo de Chile. Y si uno pudiera ahora establecer cuál fue la característica del primer gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet, fue sumamente interesante, porque ella cambió por primera vez los paradigmas de cómo, o transformó qué es lo que había que hacer y cómo hacerlo. Porque ya teníamos instalada la democracia, Chile estaba insertado en el mundo, estábamos teniendo la infraestructura necesaria para competir, pero la presidenta dijo, ahora tenemos que preocuparnos de una gestión centrada en las personas. Centrada en las personas y en los derechos de las personas. Y por eso en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet lo que estuvo en el centro de su gestión, las personas. Ya teníamos la democracia, ya estábamos insertos en el mundo, ya estábamos trabajando en la infraestructura, pero faltaban las personas. Luego tuvimos el gran vacío de lo que fue el gobierno de la derecha, la gran incógnita. Y hoy día la presidenta Michelle Bachelet también hace una nueva invitación y dice,
lo que es la gran batalla en el Chile de hoy son las luchas ideológicas. Cuando la presidenta presenta los 3 grandes lineamientos, reforma tributaria en Chile, es una reforma o una transformación ideológica, es una lucha ideológica de ideas. Entre una presidenta que dice no es posible seguir con la desigualdad en Chile, en donde siguen habiendo pobres y marginados, sin acceso a oportunidades iguales, y por lo tanto la gran lucha es contra la desigualdad. Esa es una batalla ideológica. Y cuando plantea entonces reforma tributaria, es para decirle que los que ganan más, que los que tienen más, tienen que ponerse más en Chile. Y por lo tanto es una lucha ideológica entre aquellos que tienen el poder económico versus aquellos que necesitamos que ese poder económico se reparte en todos los chilenos para romper con la desigualdad. Cuando la presidenta propone la reforma educacional, es una lucha ideológica, porque el poder no solo se tiene vía la economía y la riqueza, sino también el poder está basado en aquellos que han pretendido controlar la posibilidad del intelecto, del pensar, de crear. No hay mayor esclavitud cuando se impide que un pueblo tenga la posibilidad de estudiar gratuitamente, porque si no tiene recursos es imposible, ¿no es cierto?, que los hijos nuestros tengan acceso a ser mañana mejores. Y por lo tanto la reforma educacional, más allá de los párrafos, de los artículos que podamos discutir, que podamos compartir, que alguno habrá que modificar, es una transformación ideológica, que lo que pretende la presidenta es instalar en Chile un concepto que rompa con la desigualdad. Y cuando propone la reforma constitucional, es una lucha ideológica, porque no se puede seguir en Chile con un sistema que impide que pueblos como ustedes no tengan posibilidad de tener la representación en el Parlamento y en todos los estamentos para decidir las cosas que ocurren en este país. Lo que vamos a presentar ahora es que, a base de lo que propone el convenio 169 de la OIT, finalmente cumplir con algunas etapas que son importantes para que llevemos adelante una consulta transparente, una consulta que sea inclusiva, una consulta donde prime el diálogo y podamos elaborar un informe final de calidad, donde haya participación de todos los que hemos estado presentes en su calidad de dirigente, en conjunto con este gobierno, que tiene como intención principal llevar adelante la consulta de la mejor forma posible. Vamos a ver de qué se trata esta propuesta metodológica. Lo primero es que esto se inició con una convocatoria que ha tenido sus limitantes, porque hemos tratado de llegar a los teléfonos de todos, quisimos ir a visitarlos a todos, tratamos de llamarlos a todos, salió en el diario, salió en la radio, salió en la televisión y evidentemente se mandaron cartas desde el gobierno. No todas las cartas llegaron, eso lo sabemos. Sin embargo, hicimos todos nuestros esfuerzos posibles para comunicarle a cada dirigente y que pudiera comunicarse también con sus directivas respectivas, de sus comunidades, asociaciones, respecto de que este proceso de consulta se iba a hacer, y esta convocatoria es fruto de ese trabajo. Gracias a la colaboración del alcalde también es que ha llegado y ha sabido mucha gente de que este proceso de consulta se va a realizar. Nosotros principalmente vamos a tener que cumplir, de acuerdo al convenio, con 5 etapas importantes, y cada etapa marcada por una reunión inicial. Hoy estamos solamente en una etapa de planificación, y cuando la gente dice que nosotros aquí venimos a tomar decisiones en esta primera reunión, dice que aquí se viene para que se firme un documento, y la verdad es que no es así. Lo único que vamos a hacer hoy, vamos a informar en este proceso y vamos a ver cómo vamos a trabajar. Ustedes se les entregó una carpeta y en esa carpeta tienen la propuesta metodológica, que les voy a sugerir que las tengan en la mano para que podamos ir trabajando y puedan ir tomando nota. Vienen las 2 propuestas del ministerio, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que de aquí en adelante vayamos trabajando con el apunte de propuesta metodológica. Hoy tiene por objeto entregar la información solamente y que ustedes la puedan bajar a quienes conforman sus asociaciones y comunidades. Decirles, miren,
el gobierno va a hacer un proceso de consulta y nos van a consultar respecto del Ministerio de Asuntos Indígenas, y el gobierno nos va a preguntar respecto del Consejos de Pueblos Indígenas. Esa es la única finalidad, el único objetivo de esta etapa. Una vez que hayamos cumplido, y para esto nosotros proponemos un plazo prudente, yo creo que en un mes es prudente para poder bajar la información, solamente bajar la información. Aquí tenemos, ¿cierto?, la entrega de información y el trabajo metodológico que vamos a realizar una vez que hayamos entregado y hayamos expuesto la parte del Ministerio y del Consejo. Viene la etapa de la información, que es la etapa que sigue. O sea, estamos hablando probablemente del otro mes de trabajo. Solamente un mes para entregar información, que no es esta etapa, es la próxima. Durante todo un mes vamos a estar entregando información detallada respecto del Ministerio e información detallada respecto del Consejo y de los consejos. Nos vamos a dedicar exclusivamente ese mes solo a eso. O sea, tenemos probablemente solo 2 meses, o sea, 2 meses solo para que ustedes reciban información. Ya vamos a llevar 2 meses de trabajo y aún no hemos decidido nada y aún no hemos firmado nada. Una vez que nosotros hayamos entregado la información respecto del Ministerio y del Consejo, vamos a pasar a una deliberación interna, que es otra etapa del proceso. Y en esa etapa de deliberación interna es una etapa íntima, es una etapa de ustedes, para que entre ustedes se pongan de acuerdo, sin ninguna intervención del Estado, sin ninguna intervención de este gobierno, y así será. Nosotros vamos a estar obligados a darle todas las facilidades a ustedes para que se puedan reunir, entregarles las copias, facilitar los locales. De eso, esta etapa va a ser un diálogo interno de ustedes, para que ustedes saquen sus conclusiones respecto a las propuestas de ministerio y las propuestas de consejo. Y una vez que ustedes en conjunto hayan elaborado y hayan hecho los aportes al proyecto, hayan hecho aquello que no les parece, porque es lógico, hay cosas que también de este proyecto a lo mejor no les van a aparecer y en ese expediente pueden quedar escritos, va a quedar el registro de qué profesor. Pero lo importante, una vez que ustedes conozcan en detalle, es que puedan hacer aportes para que en otra próxima etapa, o sea, ya vamos probablemente en 4 meses de trabajo, podamos dialogar. Y ese diálogo, ¿a quién le corresponde hacer esta consulta? Es al Ministerio de Desarrollo Social. Y en este caso dialogarán con el Ceremi de Desarrollo Social, que está aquí, don Patricio Torres, y aquellas personas que ustedes designen en la etapa anterior de diálogo, para poder diálogo interno, aquellos que ustedes designen, para que puedan llegar a una conclusión y llegar a acuerdos y aportar cosas a los proyectos, lo harán derechamente con la autoridad que está a cargo de llevar adelante este proceso, que es el Ceremi de Desarrollo Social, don Patricio Torres. Una vez que lleguen a acuerdos, complementen y estructuren las propuestas de consejo y de ministerio, van a finalmente a llegar a la sistematización de la información y a elaborar este informe final. Todo este proceso nos va a llevar a elaborar un informe final. Y en esta anterior se dan cuenta ustedes que aquí son todas las reuniones de consulta que se están realizando en el país. Una vez que de todas estas reuniones se van a elaborar informes, se van a hacer reuniones a nivel nacional. Ni siquiera ha llegado a nivel central para poder elaborar finalmente el proyecto. Porque aquí lo que ustedes tienen en sus manos no es el proyecto, es el anteproyecto, y una vez que hayamos hecho nuestro diálogo y elaboremos nuestras conclusiones, recién ahí vamos a elaborar el proyecto de ministerio y el proyecto de consejo o consejo. Ustedes van a designar para la etapa de diálogo personas que van a dialogar con los Ceremi, con el Ceremi de don Patricio Torres. Una vez que después estas personas seguirán en el seguimiento del informe, en reuniones,